Sus vecinos pensaron que estaba loco. El día que se enteraron que José, este piloto de Llaureu en Grau, empezó con la aventura de criar el gocho asturcelta, pues bueno, pues pensaron que se le había ido, más que nada porque José, como nos comentaba antes Luis, no había criado un gocho en su vida. Hoy es todo un experto y hasta podría aconsejar a muchos, bueno, pues por ejemplo de la alimentación, Luis. Así es, María, en tan solo en tiempo récord, podríamos decirlo, ¿no? En 2 años ya tiene una piara que, bueno, la envidia casi prácticamente de toda Asturias. Fíjate cómo, no sé si los estás oyendo, están los probes ya que no pueden más, María. Así que con tu permiso y con el de todos ustedes, vamos a ir echándoles poco a poco la comida para que, oye, José, que los probes también tienen derecho a merendar, ¿no? Ya es su hora, sí. Ya Bueno, es su hora. merendar o cenar, ¿no? Merienda, cena y a la cama. Bueno, pues vamos a echar los montones, vamos a repartirlos, José, si te parece, empieza tú. Hablábamos que los frutos secos pues son el alimento básico principal de este gocho a lo largo del año, mientras que en invierno la cebada, el maíz, pues está a la orden del día. Les estamos echando bellotas, José, y bueno, que es el alimento que les encanta. Sí, eso es el alimento que más les gusta. Además estamos empezando la temporada ahora, todavía no están muy acostumbrados al sabor y es una cosa nueva para ellos. Ahora hemos acabado la temporada de las avellanas y ahora empezamos con las bellotas. Y entonces, claro, es lo nuevo. Y como a todas las personas, como a todos los animales, la novedad, pues mira cómo están, es como una golosina para ellos. Ya era hora, ¿eh? Están, mira. Sí, míralos ya cómo están. Que no se me vayan a atragantar. Por cierto, tenemos otros dos que no se han enterado todavía de que ha llegado la hora de cenar. Los tenemos ahí escondidos, que están un poco despistados, son los despistados, ¿no? Del grupo. Están ahí ellos. Pero enseguida, cuando lo huelan, porque el cerdo se distingue por eso, por su olfato, claro, ¿verdad? Sobre todo tienen un olfato muy bueno. Al tener las orejas tan grandes, pues la vista realmente tiene un campo de visión muy pequeño, los pobres. Entonces lo que tienen es un olfato muy desarrollado, es muy bueno, encuentran cualquier cosa enseguida. Porque este gochu, hablábamos del olfato, luego vamos a hablar de las características principales. Decía yo que por el invierno, bueno, se le da maíz, cebada, pero también haces una cosa, no sé si es típico hacerlo o solo lo haces tú, que es plantar un huerto, dejar que crezca y en vez de, digamos, rodearlo para que no entren los animales, todo lo contrario, tú metes ahí dentro los cerdos, ¿no? Claro, yo me di cuenta que muchas veces en Asturias lo que hacemos es cerrar para que no entre el jabalí y tal. Entonces yo lo que hago es meto los cerdos, los siembro y luego los meto a ellos. Y ya se encargan ellos, solo recogen la avena y recogen lo que haya sembrado ahí, ellos mismos se lo comen directamente del campo, con lo cual me ahorro trabajo y el resultado es el mismo. ¿Y qué siembras? ¿Todo tipo de verduras? Sí, exactamente, todo tipo de verduras que pueden comer ellos. Ahora estamos sembrando avena y bueno, vamos a sembrar maíz, cebada, lo que ellos suelen comer, pues en vez de comprarlo, recogerlo nosotros por ahí y dárselo, pues lo que hacemos es meterlos a ellos en el prado. ¿Cuántas veces les echas comida? ¿Cuando están guardados? ¿Cuando no los tienes por arriba, por el monte? No, ellos están siempre en el monte. Este animal es una raza que está totalmente adaptada al clima asturiano, entonces ellos viven siempre en el monte. No se guardan más que cuando van a parir, unos días antes y el primer mes que están ellos con las crías. Están siempre en el monte. Y cuando están en el monte y tú vas a echar un ojo, porque claro, cuando las cerdas están preñadas, tienes que bajarla, la paridera y demás, ¿ellos te conocen? ¿Son domésticos que cuando te ven se acercan a ti? Sí, son animales muy nobles. Es una característica de este cerdo, es muy noble. De hecho, el niño que habéis visto antes se crió prácticamente con ellos, monta a caballo de ellos, es él el que está con ellos y vamos, nunca hemos tenido ningún problema de nada. De hecho, hacer esto agarrarlo, jugar con él y darle esto prácticamente en otra raza de cerdos es imposible. Vamos, sería peligroso. En esto nada, mira, es una cosa... Lo que sí es peligroso, María, y por favor no me pidas es darle de comer con la mano, porque no menuda dentadura que me traen, ¿eh? Menuda dentadura porque puedo aparecer nada, sin brazo, quedar así, ¿verdad? Efectivamente, porque no se vayan dando cuenta que es tu dedo y te lo pueden arrancar. Una de sus características, José, son las hojas. Mientras vamos a ver imágenes de los pequeños, a quien luego vamos a conocer, una de que paría. Las características son las orejas grandes ¿y qué más se distingue de este gochu asturcelta? Tiene una cabeza más grande, un morro, como ves, el morro es cóncavo hacia arriba, es muy largo, las patas están preparadas para excavar y buscarse un poco la vida a ellos por el monte. Después tiene un rabo que en vez de ir enrollado, como la mayoría de los cerdos, va recto. La forma del lomo es ligeramente arqueada, haciendo una curva continua. Y bueno, luego el tamaño, es un cerdo muy grande.
Y los pequeñinos, a quienes luego, insisto, vamos a conocer, en comparación con los cerdos normales, ¿cuánto tiempo tardan en crecer? ¿Cuál es el crecimiento? Así de pequeños es prácticamente igual. Lo que pasa es que el tipo de crianza que les damos nosotros, al ser una crianza totalmente natural, pues lo que hacemos es que no acortamos los plazos. En vez de los 8 meses que puede tardar un cerdo, digamos, lo que estamos acostumbrados, este cerdo puede tardar entre 12 y 14 meses en estar listo para comer. Pero es el periodo natural de un cerdo, es el periodo natural. Lo que hacemos nosotros es, digamos, no hacer trampa, dejar el periodo natural del cerdo y comer luego la carne que es lo que nos gustaría comer a nosotros en nuestra casa, claro. Hace muchos años, de la que se creó esta asociación, ¿no?, del gochu Astur Celta, tan solo había 2 madres, ¿no?, hace años ya atrás, y hoy en día son 400. Hoy en día tenemos ya 400 madres. Empezaron ahí unas personas que trabajaron muchísimo para conseguir levantar esto, una raza que estaba prácticamente extinguida, pelearon por ella, yo ya me uní a ellos mucho más tarde, yo me uní hace 2 años. Y ahora hay 400 madres, que ya es una cifra, para ser un animal en peligro de extinción, es una cifra ya considerable. Ya poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Y este pequeñín, que ya se ha enterado, que ya lo ha oído, bueno, se ha asustado por el golpe que le ha dado. Este es Pepe, este es el campeón. Tenemos el que hablábamos antes, el campeón. Este es el campeón. Que lo tenemos, sí, claro, al ser un campeón va, oye, Pepe, tiene a la mujer también, Pepa, que la tenemos al fondo, porque todos, José, Pepe y Pepa, claro, José, todos tienen nombre. No, solamente esa primera pareja. Mi hijo cuando vinieron les puso Pepe y Pepa y los demás miembros de la familia hemos seguido Pepe y Pepa y así se ha quedado. Son estos 2. Este es Pepe, el más grande, y Pepa. El resto no, el resto ya no tienen nombre. Bueno, José, que por cierto, estos cerdos que ya son mayores, aparte de la pareja Pepe y Pepa, estos que parecen un poquitín más pequeños, ¿cuál es su futuro? ¿Vas a quedártelos? ¿Sirven para carne? No, estos son todo madres. Estos son todas, aunque las veas más pequeñas, esta ya ha tenido un parto y hay alguna por aquí que ya ha tenido 2 partos. Ten en cuenta que los cerdos tienen 2 partos y medio al año. Es un animal, primero, no tiene cuota láctea. Puedes criar todos los cerdos que quieras. Te dan 2 partos y medio al año, que son unas 10 crías, te dan unas 20 crías al año. Y pensando que cada cría al año puede pesar ya unos 100 kilos, estamos hablando de 2.000 kilos de carne al año de producción. Vamos a dejarlo ahí, José, porque ya que hablabas del parto, nosotros, María, en unos minutos vamos a conocer a esos pequeñinos que andaban por ahí, correteando, porque hemos estado esta tarde con ellos en una paridera. Tienen un mes tan solo, hace poco más de un mes que nacieron, y luego les vamos a conocer y sobre todo vamos a profundizar más en el desarrollo del crecimiento de esta especie autóctona asturiana. Bueno, pues luego estamos con los enanos. Hasta luego, Luis.